¿Qué tal? Nos encontramos en otro video continuando con esta serie de explicaciones de electrónica digital, y lo que vamos a ver hoy va a ser el álgebra de Boole, que es uno de los temas más utilizados dentro de lo que es la electrónica digital y la simplificación de circuitos lógicos. Vamos a comenzar viendo de qué se trata, qué es esto del álgebra de Boole, porque como siempre es importante recordar quiénes son los que nos traen las grandes genialidades que permiten que lleguemos a donde estamos hoy en día. El álgebra de Boole lo que nos dice es que es una especie de matemáticas aplicadas a la simplificación de los circuitos. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos reducir un circuito digital, como veníamos viendo antes, con compuertas lógicas o con pulsadores, ¿sí? Para que trate de una lógica específica en donde trabajemos con ceros y unos, lo que nosotros vamos a hacer es tratar de achicarlo. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que, por ejemplo, se produzcan avances tecnológicos como los que tenemos hoy en día, como haber pasado desde computadoras que ocupaban todo un salón a tener celulares en nuestra mano, que son computadoras mucho más potentes que esas computadoras que estaban hace años. ¿Por qué? Porque se dio la posibilidad de reducir los circuitos que realizan operaciones matemáticas, que realizan operaciones de almacenamiento. Entonces, que hoy en día tengamos aparatos tecnológicos tan pequeños que realizan operaciones de este tipo, se lo debemos a este señor que se llama George Boole, ¿sí? Que lo que permite es aplicar las matemáticas a la reducción de las expresiones lógicas o a la reducción de los circuitos lógicos digitales que nosotros conocemos, ¿sí? Lo que dice es que permite utilizar una serie de propiedades para simplificar los circuitos. Hasta ahí estamos todo concreto, todo correcto, ¿sí? Ahora vamos a empezar a ver cuáles son esas reglas que él empezó a implementar para achicar circuitos. El álgebra de Boole da estos 12 postulados que son nada más y nada menos que aplicaciones de las matemáticas básicas que nosotros usamos todo el tiempo, solamente que al tener solamente dos valores, que son 0 y 1, prendido y apagado, verdadero o falso, nos permite reducir las posibilidades de resultados que existen. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, en vez de hacer una gran cuenta, si nosotros sabemos cuánto va a dar, porque solamente tenemos dos posibilidades de resultados, nosotros podemos empezar a trabajarlo y achicarlo lo más posible. Entonces, fíjense que acá aparecen sumas y multiplicaciones y negaciones. Por ahora podemos ver que solamente es eso: sumas, multiplicaciones y negaciones. Aparecen otras operaciones matemáticas en los circuitos digitales. Sí, está la compuerta XOR, aparecen otras cosas, pero por ahora en el álgebra de Boole nosotros nos dedicamos a resumir multiplicaciones, sumas y negaciones. Vamos a ver que con trabajar eso nosotros podemos resumir un montón los circuitos digitales. Vamos a comenzar a analizar todos estos postulados que nos da Boole para saber cómo aplicarlos. Por ejemplo, el primer postulado dice que A más 0, una variable cualquiera, ¿sí? O incluso una ecuación cualquiera a la que le sumamos 0, nos va a dar el valor de esa variable. Vamos a comprobarlo esto. Fíjense, si nosotros teníamos, por ejemplo, A en binario, solamente va a tomar dos valores, porque en sistemas digitales solamente trabajamos con ceros y unos, prendidos, apagados. Entonces fíjense esto. En la lógica digital que nosotros utilizamos en los circuitos digitales, solamente vamos a tener una variable, piensen esto, una variable cualquiera. Acá la llamamos A, pero se podría llamar J, se podría llamar Q, se podría llamar P si quisiéramos. Que va a tener solamente dos posibilidades, 0 o 1, ¿sí? Prendido o apagado. Si a estas dos posibilidades, fíjense, le sumáramos 0, que es lo que nos pide en esta operación, tenemos que comprobar cuánto nos da. Que esto es lo que vamos a hacer para analizar si los postulados que dio Boole se cumplen o no se cumplen. Fíjense, por ejemplo, acá teníamos A valía 0. Si A valía 0 y le sumo 0, ¿cuánto me da? 0. ¿Sí? Y si A valía 1 y le sumo 0, ¿cuánto me da? 1. Entonces nosotros podemos ver que el resultado es una copia inmediata del valor que tenía la variable que teníamos al principio, de la variable A, ¿sí? Entonces nosotros podemos decir que cuando sumemos a una variable, incluso si esto fuese una función, si le sumáramos 0, nos va a quedar el valor de esa variable o de esa función.
Ahora, el siguiente postulado hace algo parecido, pero en vez de sumar 0, lo que hace es sumarle el valor de 1. ¿Sí? Entonces nos fijamos. Acá teníamos A valía 0 y acá vale 1. Entonces nos fijamos. Vamos a ver. A más 1. Si A valía 0 y le sumo 1, 0 más 1 es 1. Si A valía 1 y le sumo 1, voy a tener 1 más 1 en la lógica de los circuitos. Vamos a ver que es 1, porque estaba prendido y le sumé un prendido más, piénsenlo así, me va a dar prendido, no voy a tener 2 veces prendido, ¿sí? Entonces, si yo tenía 1 más 1, va a ser 1, ¿sí? Prendido más prendido, prendido. Lo puedo ver de esa forma. Entonces, yo me puedo fijar que independientemente de qué sea lo que tenga esta variable que yo tengo acá, como en toda suma, cuando le sumo un 1, el resultado va a ser 1, en lo que es la lógica digital, ¿sí? Ahora, vamos a ver el siguiente. A por 0. Este es muy fácil porque matemáticamente nosotros en la vida cotidiana lo usamos siempre, ¿sí? Aparece siempre. Fíjense, si A vale 0 o si A vale 1. Si A vale 0 y le multiplicamos por 0, ¿cuánto nos va a dar? 0. Si A vale 1 y multiplicamos por 0, ¿cuánto nos va a dar? 0. Cualquier número que se multiplique por la cifra 0 siempre nos va a dar 0. Esto es en la matemática tradicional, común y corriente que usamos desde que somos muy pequeños en la escuela. Entonces lo podemos empezar a imaginar de esa forma, ¿sí? Cualquier cosa que multipliquemos por 0 nos va a dar 0. Acá tenemos una variable o una función incluso que se multiplique por 0 nos da 0. El siguiente postulado dice que A por 1, una variable multiplicado por 1, va a ser esa misma variable, ¿sí? Fíjense acá tenemos, por ejemplo, A por 1, ¿sí? Si A valía 0 y lo multiplico por 1, me da 0. Si A valía 1 y lo multiplico por 1, me da 1. Y vemos que acá pasa lo mismo que en uno de los ejemplos anteriores. Copia inmediatamente el resultado, el valor que tenía A. Entonces acá podemos tener una función o una variable que se multiplique por 1, nos va a dar como resultado esa variable o esa función, ¿sí? En el resultado la podemos directamente podríamos decir que ignoramos ese 1 porque no nos afecta en nada a este valor que tengamos acá, ¿sí? Siempre me va a dar el valor que tiene la variable. Entonces nosotros podríamos ir resumiendo. Si en una función lógica nos aparece A por 1, podemos decir que el resultado va a ser, de esa parte va a ser A. Entonces, en vez de poner A por 1, que ya es un término específico, lo puedo escribir como solamente A. Entonces se simplifica bastante. Piensen que la idea del álgebra de Boole es simplificar, achicar, ¿sí? Vamos a ver el siguiente. Teníamos A más A. Dos variables que son exactamente iguales. Imagínenlo como dos cajas que contienen lo mismo. Yo, si se están sumando esas dos cajas, puedo ponerla una sola vez. Vamos a ver esto, ¿sí? Piensen, por ejemplo, es como decir que es algo redundante, ¿sí? Que se repite. Si yo lo estoy repitiendo, ¿por qué ponerlo dos veces? Lo pongo solamente una, ¿sí? Porque fíjense, si A vale 0 y yo voy a hacer 0 más 0, va a ser 0 en la electrónica digital, en el análisis digital. Y si yo tengo A vale 1, voy a tener 1 más 1, perdón, va a ser 1 en esta lógica digital. Entonces nosotros acá lo que hacemos es decir, si me va a dar lo mismo que tenía acá al principio, ¿por qué escribirlo dos veces? ¿Por qué voy a hacer, fíjense, dos términos, dos sumas, que si las tengo expresadas dos veces, sumándose, la puedo escribir solo una vez, ¿sí? Y esto aparece bastante en el álgebra de Boole. Fíjense, podría ser un término donde yo tenga A más B, A por B más A por B. Se están repitiendo dos veces. Lo puedo escribir solamente una vez, ¿sí? Es como simplificarlo si aparecen dos veces, ¿sí? Y fíjense, la siguiente. Tenemos algo parecido. A más A negado, ¿sí? Y esto me dice que es 1. Vamos a comprobarlo. Acá tenemos A más A negado igual a 1, ¿sí? Entonces fíjense, A va a ser 0 o 1. Y A negado va a ser lo contrario, ¿sí? Tenemos 1 y 0. Si yo sumo, A es 0 y A negado es 1. 0 más 1 es 1. Si A es 1, A negado va a ser 0. Entonces 1 más 0 va a ser 1. En una suma, ¿sí? En digitales, pensémoslo así. Con que haya un 1 en una de las sumas, lo demás va a ser 0, no importa. El resultado va a ser 1. Porque yo voy a tener la suma de los encendidos, pónganle, por ejemplo, ¿sí? Entonces fíjense, como estoy haciendo la variable más
su complemento o su negación, que es la A negada, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo es pensar en lo siguiente. De las dos, una va a valer 1 y la otra va a valer 0. Entonces si yo sumo siempre 0 más 1 me va a dar 1. Fíjense, acá pasa lo mismo. 0 más 1 me da 1. 1 más 0 me da 1. Va a pasar lo mismo. Por ejemplo, si yo tuviese A por B más A por B todo negado, yo también lo que puedo decir es, eso es 1, porque tengo lo mismo, ¿sí? Y lo mismo negado, que está expresado de dos formas diferentes, pero al fin y al cabo me va a dar el 1 como resultado. Entonces, si a mí me aparece en una función lógica esto, yo lo podría reemplazar por solamente el número 1, ¿sí? Y se resume bastante. Ahora, el postulado número 7 o la propiedad número 7 dice que cuando tenemos negaciones, cantidades de negaciones pares, ¿sí? Se pueden simplificar. ¿Por qué? Fíjense, acá lo que hace es decir de a 2, ¿sí? Por ejemplo, tenemos A negado 2 veces. Lo puedo escribir como A sin negar. ¿Por qué? Porque fíjense, si A valía 0 y yo lo invierto una vez, voy a tener 1. Y si lo vuelvo a invertir otra vez, vuelvo a tener 0. Si A valía 1, lo invierto, me da 0, y si lo vuelvo a invertir me da 1. O sea, vuelvo al inicio. En ambos casos vuelvo al inicio. Entonces, el valor que yo tenga en una negación que esté en cantidades pares, fíjense que acá está 2 veces, siempre va a pasar lo mismo. Yo puedo simplificar las negaciones cuando sean cantidades pares. Por ejemplo, si yo acá tuviese 3 negaciones, podría simplificar 2 y me quedaría A con una sola negación arriba, ¿sí? O si tuviese A con 4 negaciones arriba, yo podría simplificar las 4 porque es una cantidad par. Si yo tuviese 5, simplificaría y me quedaría una también, porque simplificaría 4 y me queda una negación. Si tuviese 6, simplifico la 6 porque es una cantidad par y me va a quedar la A sola, ¿sí? Ya lo vamos a ver cómo lo vamos utilizando paso a paso, ¿sí? Pero piensen esto, cuando tenga cantidades pares de negaciones, se pueden simplificar. Si son cantidades impares, fíjense, por ejemplo, si tuviésemos 3 negaciones, lo que van a hacer es simplificarse 2 y me va a quedar una negación, ¿sí? Bien, el siguiente lo que dice es que tenemos A por A me va a dar A. Es lo mismo que pasaba con la suma acá, ¿sí? Cuando yo tenga algo que aparece 2 veces, tanto multiplicándose como sumándose, cuando sean las 2 veces lo mismo, lo puedo escribir una vez. Fíjense, yo tengo A, ¿sí? Vale 0, si yo hago 0 por 0 me da 0. Y si yo hago A igual a 1, voy a hacer 1 por 1 es 1. Entonces fíjense que el resultado copia lo mismo que teníamos al principio. Entonces nosotros podemos decir esto, cuando estemos sumando 2 cosas iguales o cuando estemos multiplicando 2 cosas iguales, lo podemos escribir solo una, ¿sí? Para reducirlo. Esto se da porque en la electrónica digital solamente tenemos 2 posibilidades, 0 y 1. Entonces acorta las posibilidades que existen de que den otros valores. Ya no existen como en la matemática tradicional escribir A al cuadrado, porque a nosotros nos podría llegar a tentar hacer eso, decir A al cuadrado, pero no existe en el álgebra de Boole o en la electrónica digital. Lo que nosotros hacemos es, tenemos 2 veces lo mismo, lo vamos a escribir solamente una vez. ¿Por qué? Porque el resultado si no va a ser redundante, se va a repetir. Fíjense, teníamos 0 y 0 o 1 y 1. Entonces no cambia nada, se puede resumir más, ¿sí? Vamos a ver el postulado 9 o la propiedad número 9 que dice cuando tenemos A por A negado, es lo contrario a cuando teníamos A más A negado. Fíjense que en A más A negado el resultado era 1, ¿sí? Acá cuando tenemos A por A negado es 0. ¿Por qué? Porque en cualquiera de las dos variables, sea A o sea A negada, en cualquiera de los dos casos, una de las dos variables va a ser 0. Entonces cuando yo multiplique, el resultado sí o sí me va a dar 0. Fíjense, si A valía 0, yo lo invierto y voy a tener A negado que va a ser 1. Y si yo tenía A que era 1, lo invierto, voy a tener un 0. Entonces fíjense, si yo hago 0 por 1 va a ser 0. Y si hago 1 por 0 va a ser 0. Entonces
Al estar negadas, cualquiera de las dos variables, si la variable sin negar o la variable negada, va a ser 0. Alguna de las dos va a ser 0. Y cuando yo multiplico algo por 0, me va a dar resultado 0. Esto nos ayuda tal vez a recordar las leyes del álgebra de Boole para poder resolver, ¿sí? Pero yo recomiendo tener la tablita al lado hasta que nos acostumbremos y la vayamos recordando, ¿sí? Bien, el postulado número 10, fíjense que es A más A por B, dice que es A. Acá aparece algo que matemáticamente nosotros conocemos, ¿sí? Vamos a ver que hay dos formas de comprobar esto para saber de qué es real, qué se puede hacer. Por ejemplo, yo tengo en una tabla de verdad B y A, los valores que pueden tomar. Fíjense que como son dos variables, voy a tener 4 posibilidades, 4 combinaciones. Fíjense que B valga 0, que A valga 0, o que A valga 1 y que B valga 0. Y me voy a fijar, los voy a multiplicar. 0 por 0 es 0, ¿sí? 0 por 1 es 0. 1 por 0 es 0. Y 1 por 1 es 1, ¿sí? Ahora, si a esto que tengo acá, que es A por B, le sumo el valor de A, porque fíjense que es esto que yo tengo acá, ¿sí? Fíjense que acá me da 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 0 más 0 es 0. 1 más 1 es 1. Si vemos este resultado que tenemos acá, nos vamos a dar cuenta que está copiando los valores que tenía A al principio. Entonces de nada nos sirve escribir todo esto que es enorme, ¿sí? Que fíjense que son dos términos. Si yo puedo decir, al fin y al cabo esto me va a dar el mismo valor que solamente colocar A, ¿sí? Entonces puedo resumir todo esto colocando solamente A, porque fíjense que me da el mismo valor. A más A por B me da 0, 1, 0, 1 y el valor de A va a ser 0, 1, 0, 1. Es lo mismo. Entonces puedo obviar escribir esto y escribo solamente la A. Ahora, a efectos prácticos, si nosotros no nos acordamos esta función o esta regla del álgebra de Boole, lo que nosotros podemos hacer es aplicar matemática y alguna de las otras propiedades que ya vimos. Por ejemplo, que acá lo que podemos ver es que este término, si separamos en términos como en matemáticas, tenemos dos términos, el término de A y el término de A por B. Vemos que en las dos partes se repite algo, se repite A. Entonces yo puedo sacar un factor común. ¿Cómo es esto? Me fijo, en los dos se repite A, coloco A delante de un paréntesis. Y me fijo qué es lo que tengo que poner adentro de ese paréntesis, ¿sí? A ver, ¿qué quité acá? Acá quité la A y en su lugar me tiene que quedar un 1. ¿Por qué? Porque el factor común es lo contrario de la distributiva. Entonces, si yo hago factor común acá, a esta A la estoy sacando afuera, acá queda apoyado un 1. ¿Qué pasa? Si yo hiciera A por 1, vuelvo a esto que tenía acá, ¿sí? Entonces yo voy a decir, saco factor común acá, me va a quedar A, entre paréntesis 1, más lo que me quedó en este término. En este término, si le saco la A, extraigo la A, ¿qué me queda? Me queda solamente B. Acá está la B. Bien. Entonces, fíjense, para comprobar que el factor común esté bien hecho, puedo hacer distributiva y volver a lo que tenía arriba. Fíjense. A por 1 es A, más A por B es A por B, que lo tenía arriba. Y ahí lo verifico. Bien, ahora fíjense acá. Una de las propiedades que vimos recién del álgebra de Boole decía que cuando teníamos una variable a la que se le sumaba el número 1, el resultado va a ser el 1, ¿sí? Fíjense que es la propiedad número 2. Entonces, yo acá tengo la variable B a la que se le está sumando 1. Eso va a ser esta propiedad, va a decir, esto yo la conozco, entonces ¿por qué lo voy a reemplazar? Lo voy a reemplazar por el resultado que sé que da, ¿sí? Que es B más 1 es 1, ¿sí? Cuando tengo una variable sumada a 1, me da 1. Entonces coloco el 1 acá. Y fíjense, acá me va a quedar A por 1. Esta es otra propiedad, que es la número 4 en esta tablita del álgebra de Boole. ¿Qué dice? Cuando yo tengo una variable a la que se le multiplica el número 1, me va a quedar esa misma variable y el 1 se va, desaparece, ¿sí? Es como que lo absorbe. En sí, el 1, es una absorción que se está dando ahí adentro, que es una propiedad matemática también, ¿sí? Entonces acá tengo A por 1 va a ser A, ¿sí? Es como cuando hacemos 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3, no cambia. Entonces acá ya llegué a los mínimos. Fíjense,
que de toda esta ecuación que nosotros teníamos acá al principio, la pude trabajar y resumirla en algo más. Es como cuando resolvemos cálculos combinados en matemática y tratamos de achicarla lo más que podemos, utilizando factorizaciones y algunas otras cosas, ¿sí? Bien, esta es la regla número 10. La regla número 11 es algo parecida, pero fíjense que la A tiene una negación aquí arriba, ¿sí? Entonces voy a tener una variable más la misma variable negada por B. Y eso me dice que es la variable que tenía sin negar más la variable que es diferente. Fíjense, dos variables iguales, ¿sí? Pero una está negada por una variable diferente. Bien, y para comprobar esto, lo que tenemos que hacer es, lo más óptimo es por tabla de verdad, porque siempre tenemos que verificar que los valores de ambos lados nos den lo mismo para saber que es una igualdad. Entonces, acá lo que vamos a hacer es esta tabla de verdad. Tenemos las dos variables que aparecen, que son A y B. Y en este caso, A negado. Pero lo principal va a ser B y A. Y vamos a poner el valor de A negado al lado, ¿sí? Entonces fíjense, el valor de A era 0, 1, 0, 1. El valor de A negado va a ser lo contrario, 1, 0, 1, 0. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos que verificar la multiplicación esta, ¿sí? Y después sumarle esto para ver qué resultado nos da. Vamos resolviendo por términos para hacerlo más fácil. Nos fijamos, A negado por B. A negado era 1, B es 0. Acá tenemos... A negado 0, B es 0. Entonces nos queda 0. Acá teníamos 1 por 1, 1. 0 por 1, 0. Entonces así completamos esta parte. Ahora este término le agarramos y le sumamos el valor de A. Fíjense, 0 más 0 es 0. 1 más 0 es 1. 0 más 1 es 1 y 1 más 0 es 1. Entonces acá tenemos los resultados de esta primera parte de la igualdad, ¿sí? De la parte izquierda, que nos da 0, 1, 1, 1, ¿sí? Ahora, esta parte, la parte derecha, es más fácil, es solamente A más B. Entonces nos fijamos, 0 más 0 es 0. 0 más 1 es 1. 1 más 0 es 1. Y 1 más 1 es 1. ¿Nos da lo mismo de ambos lados? Nos da lo mismo, así que está todo ok. Boole no se equivocó en esta ley y entonces podemos decir que cuando tenemos dos variables, una variable que está sin negar más la misma variable negada por otra variable diferente, nos va a quedar las dos variables que son diferentes sin negar ninguna, ¿sí? Fíjense, acá tenemos la A que está sin negar más A negado por B. Entonces la que se repite queda sin negarse, ¿sí? Más la que era diferente, ¿sí? Entonces así podemos resolver y simplificar bastante el circuito. Ahora vamos a ver cómo lo aplicamos. Y por último, la regla número 12, que es la última, que es bastante difícil de acordársela, pero que uno puede llegar al resultado de esta simplificación de forma muy simple aplicando las otras leyes del álgebra de Boole. Vamos a ver. Dice que A más B por A más C es igual a A más BC, ¿sí? B por C. Entonces, para comprobarla, en este caso, yo digo que hay que simplificar y ya ahí vamos a tener el resultado, ¿sí? Porque para ir a hacer una tabla de verdad por ahí es un poco más denso, ¿sí? Se puede hacer la tabla de verdad, pero vamos a ver cómo llegamos desde esto, ¿sí? Aplicando simplificación lógica por álgebra de Boole, llegamos a esta parte. Entonces fíjense, teníamos A más B por A más C. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer distributiva, ¿sí? La distributiva que hacemos en matemática la podemos hacer acá también, ¿sí? Prestando atención a lo que hacemos nada más. Acá tenemos A por A va a ser A por B, perdón, ahí nos trabamos. A por A nos queda A por A, más, ¿sí? A por C nos queda A por C, más B por A, fíjense acá tenemos B por A, más B por C, B por C. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos empezar a aplicar las propiedades de Boole, ¿sí? Por ejemplo, la propiedad 8 dice que A por A es igual a A. Entonces, esta parte que nosotros teníamos acá, la ignoramos y la escribimos solamente una vez porque aparece dos veces. Entonces, nos va a quedar A más A por C más BA más B por C. ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar factor común, ¿sí? Factor común A. En este caso, si saco factor común A, me va a quedar 1 más C por la A que teníamos acá. Fíjense, comprobar siempre con la distributiva para ver si volveríamos a lo mismo. Acá si hacíamos distributiva nos quedaría A por 1, me queda A, más
A por C me queda por C. Entonces yo ahí verifico. Bien, ahora la ley, una de las leyes del álgebra de Boole decía que cuando teníamos una variable más 1, ¿sí? Fíjense acá, 1 más C nos queda 1. Entonces acá aplicamos esta ley que decía la propiedad número 2, ¿sí? Que nos dice que 1 más C es 1. Entonces nos va a quedar A por 1. La otra regla, que era la 4, decía que una variable multiplicada por 1 nos va a quedar la misma variable solita, ¿sí? Es como decir 2 por 1, 3 por 1, siempre nos da el valor que teníamos, ¿sí? Y lo que veníamos teniendo al lado, que no le hicimos nada, lo vamos bajando igual, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, el BA más BC lo bajé igual y no le hice nada. Y ahora esta parte, hay una propiedad que se puede aplicar, ojo, pero también puedo hacer factor común, que es lo siguiente: saco factor común A, en los dos términos tengo A, en el primer término si saco A, que me queda 1, más en lo que me queda el segundo término, que es B, ¿sí? Más BC. Otra vez aparece esta propiedad, va a aparecer mucho, ¿sí? Cuando tengo una variable a la que le sumo 1, me va a quedar 1, y me va a quedar A por 1 es A. Y el BC lo bajo igual y hasta ahí queda porque no le podemos hacer nada. Entonces ahí vemos que nos queda comprobado que A más B por A más C nos va a quedar igual a A más BC, ¿sí? Entonces ahí lo simplificamos. Ahora, ya habiendo visto todas las propiedades, vamos a empezar a usarlo, ¿sí? Yo lo que recomiendo es tener la tablita esta al lado mientras vamos operando, hasta que la aprendamos, hasta que nos acordemos, sabemos cuáles son las propiedades que hay y cuáles podemos aplicar en cada momento. Fíjense esta ecuación bastante grande, esta función lógica bastante grande, que vamos a empezar a simplificar con álgebra de Boole para que se vea y quede comprobado que podemos achicar un montón las funciones lógicas. Si ustedes piensen que cada función lógica corresponde a un circuito lógico, que ese circuito lógico digital va a ocupar menos espacio si lo reducimos con álgebra de Boole o con otros métodos que ya vamos a ir viendo. Entonces, fíjense, por ejemplo, acá tenemos z igual a por b, todo negado dos veces, ¿sí? Más a por b más c, ¿sí? Más b por b más c negado dos veces. Si yo quisiera hacer distributiva aquí, no podría, porque ¿qué pasa? Tengo las negaciones, entonces no puedo introducirme adentro porque tengo las negaciones. Las tengo que tomar como si fuese un techo al que yo no puedo saltar esas negaciones. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a aplicar las propiedades de Boole, que es, por ejemplo, la regla 7, que dice que A negado dos veces, o una variable que está negada un número de veces pares, se puede simplificar. Entonces, fíjense, acá tenía dos negaciones, la puedo simplificar y se me van. Y acá también tenía dos negaciones, las simplifico y se me van. Entonces me queda A por B más A por B más C más B por B más C. Y acá sí puedo empezar a aplicar distributiva. ¿Dónde? En este término y en este término. Fíjense, A por B lo bajo igual y acá me va a quedar más A por B, me queda A por B. Más A por C, me queda A por C. ¿Sí? Ya hice esta distributiva. Ahora voy con este. Tengo B por B, me queda B por B. Más B por C, me queda B por C. Empiezo a aplicar propiedades, ¿sí? Trato de aplicar todas las propiedades que se puedan para resumir lo más posible. Entonces acá fíjense. Acá tengo dos veces lo mismo que se está sumando. Tengo A por B, ¿sí? Más A por B. Entonces lo puedo escribir una sola vez. Bien, lo escribo una sola vez. Y acá tengo B por B, fíjense, B por B, que si tengo multiplicado dos veces lo mismo, también lo puedo escribir solo una. Y acá lo escribo solamente una sola vez la B. Lo demás lo bajé igual, no le hice nada. Bien, lo que puedo hacer es, como es una suma, puedo rotarlos y acomodarlos para poder identificar mejor qué propiedades aparecen, ¿sí? Por ejemplo, yo acá tengo A por B más A por C más B más BC. Y yo voy a tratar de fijarme qué propiedades puedo aplicar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero correr esta B para este lado, la corro porque es una suma, puedo hacer eso. Entonces voy a juntar los dos términos que tienen B de un lado, ¿sí? Y los dos términos que tienen C del otro, ¿sí? Entonces me fijo, acá voy a sacar factor común B, ¿sí? Saco factor común B, ¿qué me queda? A más 1 entre paréntesis multiplicado por la B, ¿sí? Más A por C más B por C, ¿sí?
Acá tengo a más 1, ¿sí? Una variable sumada más 1 me va a quedar la variable, el 1, ¿sí? Fíjense que acá tenemos la propiedad número 2. Bien, entonces me queda b por 1 más, ¿sí? A por c más bc, porque no les hice nada. Y ahora me fijo, ¿puedo juntar algo más? Sí, voy a juntar esta b con esta bc, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes lo podrían haber hecho en los pasos anteriores. Se puede, se puede. Yo lo voy haciendo así de a poco para que se vaya viendo paso a paso. Pero fíjense, acá tenemos que juntar b con bc. Saco factor común, otra vez. ¿Se puede sacar factor común las veces que quieran? Sí. Y las veces que se pueda, ¿sí? Acá entonces saco factor común b y me va a quedar, de este término me queda un 1 y de este término me queda la c. Entonces me queda b por 1 más c más a por c. Este 1 más c es la misma propiedad que se sigue repitiendo, ¿sí? Que tenemos una variable sumado a 1, me va a quedar 1. Entonces me va a quedar b por 1 es b y el a por c me queda igual. Entonces fíjense cómo se resumió esta tremenda ecuación o esta función lógica en una función lógica que solamente tiene 3 letras y solamente 2 operaciones. Y acá teníamos 4 negaciones, teníamos varias multiplicaciones, varias sumas, que serían muy complejos de dibujar en un circuito lógico y ocuparía mucho espacio. Entonces así aplicamos el álgebra de Boole para simplificar circuitos y funciones lógicas y reducir lo más posible todo el enunciado, ¿sí? Espero que se haya entendido y nos vemos en el próximo video donde vamos a continuar con simplificaciones y nos vemos la próxima. Hasta luego.